Buenos días, estimados hermanos, amigos. Una vez más es un gozo para mí poder estar con ustedes este tiempo, compartirles la palabra de Dios y de veras es un gozo muy especial poder predicar la palabra en estos tiempos en que estamos un poquito complicados, confundidos, alegres, tristes. De diferente manera nos sentimos, pero es un gozo poder saber que Dios está con nosotros. Estamos en la serie Creerle a Dios. Y hemos visto ya en las series anteriores, los domingos anteriores, lo que significa o implica que Dios espera de nosotros. Y nosotros lo que tenemos que hacer realmente es creerle a Dios. Esta mañana vamos a enfocarnos un poquitito más sobre la fe, porque es la base fundamental. Si yo no tengo fe, no puedo creer. O yo no puedo creer totalmente si mi fe no es total en Dios. Por eso decimos que creerle a Dios, una fe que transforma. Creerle a Dios es una fe que transforma. Y si usted le cree a Dios, usted y yo que somos hijos de Dios, le creemos a Dios, vamos a tener una vida transformada. Y una vida transformada no significa que nos convertimos en algo diferente o mejor o especial que los que están hasta nuestro alrededor, porque la naturaleza es la misma. Pero una vida transformada implica una llenura del Espíritu Santo, una presencia de Dios en nuestras vidas. Por eso es importante y necesitamos entender la importancia de creerle a Dios. Necesitamos saber cómo impacta nuestras vidas la presencia y la fe que tenemos en Dios. Como decía uno de los compañeros que nos antecedieron, creerle a Dios no es exactamente la fe, la magnitud o el poder de la fe que yo tengo, sino es en quién deposito mi fe, en quién creo o a quién le creo, que va a hacer las cosas que para mí resultan imposibles. Por eso debemos de tener una vida transformada desde el punto de vista espiritual. La fe también es esencial en nuestras vidas y en nuestra relación personal con Dios. Yo creo que muchos de nosotros conocemos a Dios, sabemos de Dios, hemos vivido la gracia, la misericordia y la fidelidad de Dios, pero difícilmente podemos tener una buena relación personal con Dios. Ser hijo de Dios no es solamente sencillamente nacer de nuevo. Ser hijo de Dios es nacer de nuevo en Cristo Jesús, pero experimentar una relación personal, única, personal con Dios. Yo creo que de eso va a depender mucho de lo que nosotros somos y de lo que nosotros creemos. Yo lo recuerdo muy bien, no me recuerdo en el momento en que nací, pero recuerdo muy bien desde que yo tuve razón. Identifiqué personalmente a mis padres y empecé a tener una buena relación con ellos. No implica que no la tuviéramos, sino implica que cada día era mucho mayor, mucho mejor, más bendición, más cuidado y sobre todo más protección. Así es que es importante que tengamos una buena relación con Dios. ¿Y cómo podemos hacerlo? La buena relación con Dios no es solamente creer en su existencia. Todo el mundo cree que hay un Dios, aunque tal vez no todo el mundo, podemos decir un 85% cree que hay un Dios. Un 15% en todo el mundo, pues muchos creen que no hay Dios. Pero yo creo que la mayoría creemos que hay un Dios. Creemos que eso es lo que impacta nuestras vidas, pero el problema es esa relación que no tenemos con Dios. No podemos confiar en otras personas, no podemos confiar en nosotros mismos por la misma falta de relación que tenemos con Dios. ¿Cómo podríamos decir eso? ¿Qué es lo que puede identificar nuestra relación personal con Dios? Pues bueno, hay muchas. Podemos definir muchas situaciones, pero para que nosotros podamos confiar en Dios, vamos a determinar esta mañana tres de las muchas que hay. La número 1 es, tenemos que confiar en el carácter de Dios. Tenemos que confiar en las promesas de Dios. Y tenemos que confiar en la dirección de Dios en nuestras vidas. Yo creo que eso es clave para que nosotros podamos tener una fe que transforme nuestras vidas. Los hombres que confiaron en Dios vieron su fidelidad y experimentaron su poder. Hemos podido ver a través de la Biblia muchos hombres que de una o de otra manera fueron usados por el Señor, que ellos de una manera espontánea y muy crédula en la fe de Dios, del Dios que los amó, que los crió,
experimentaron muchas cosas maravillosas. Y yo siempre he dicho, ¿cómo me hubiera gustado a mí o cómo quisiera yo poder tener la fe, o mejor dicho, la confianza en Dios como la tuvieron los hombres del pasado? Hombres de valor, hombres que son exactamente igual que yo, que usted, pero que pusieron su fe, pusieron su confianza en Dios. Y Él los usó de una manera extraordinaria. Vamos a estudiar entonces esta mañana esas tres características que podemos descifrar de Dios. Y yo podría decirle esta mañana muchas cosas, pero yo creo que una de las cosas que tenemos que saber es qué significa creerle a Dios y cómo puede afectar nuestras vidas. ¿Qué significa creerle a Dios? Hablando con muchas personas, hablando con muchas y muchas de diversidad, de razas, de culturas, de edades jóvenes, niños, adultos, cuando les preguntamos a la mayoría quién es Dios, si creen en Dios, ellos dicen sí, creo en Dios, no importa la iglesia a la que vayamos, yo creo en Dios, es el mismo Dios. Preguntándoles de una manera más personal, ¿qué crees que hace Dios? La mayoría dicen es poderoso, Dios es único, es eterno, es potente, poderoso, y empiezan a describir las características de Dios. Pero el problema es, cuando yo les pregunto cuál de todas esas cosas maravillosas que usted describe de Dios están haciendo efecto en su vida. Dios es un Dios maravilloso, Dios es un Dios poderoso, Dios es un Dios de fidelidad. ¿Dónde está esa fidelidad? ¿Dónde está ese poder en su vida? Si usted tiene una buena relación personal con Dios, usted me la describe, pero si usted no tiene una buena relación personal con Dios, difícilmente me puede describir todos los poderes, todas las actitudes, toda la gracia y la misericordia de Dios. No puede manifestarse en mi vida porque no he tenido una fe que haya transformado mi vida. Por eso entonces queremos estudiar esta mañana esas tres características. Número 1, tenemos que creer en el carácter de Dios. No podemos tener una relación personal con Dios y no podemos decir que creemos en las promesas de Dios si no conocemos el carácter de Dios. Y para que nosotros podamos conocerlo, podemos ver entonces en Hebreos 11:6. O sea, lo bello y lo maravilloso es que Dios siempre pone pasajes en la palabra de Dios. Siempre pone cualquier problema que tengamos o duda, siempre pone la respuesta porque es palabra de Dios. La Biblia dice, yo lo tengo aquí en Hebreos 11:6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Mire qué interesante, yo creo que muchos de nosotros hemos aprendido hasta de memoria este versículo, Hebreos 11:6, pero quizás no hemos meditado exactamente en lo que el texto dice. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Yo me atrevo a decirle esta mañana que fe tenemos todos. Algunos dicen, Señor, dame la fe o auméntame la fe, pero la fe la tenemos. El problema es que no la tenemos puesta en Dios. Cuando usted se levanta esta mañana a arrancar su carro, usted no se levanta diciendo, bueno, voy a tener fe que mi carro arranque. Que mi carro arranque porque tengo fe. No, usted automáticamente se levanta, le quita llave, enciende el switch, lo aprieta y el motor tiene que arrancar. ¿Por qué? Porque ya es parte de la rutina. El carro fue hecho para eso. Pero quiere decir que su fe está puesta en el carro. Y si usted se levanta temprano, si todavía es hijo o esposo o esposa, saben que hay que desayunar antes de irse. La persona encargada de hacerlo se levanta temprano, la prepara, pero la mayoría, generalmente los hijos, nos levantamos y estamos pensando dónde está mi desayuno, ya está, no preguntamos cómo se hizo, hay o no hay para poder comer. Entonces tenemos fe, porque todo lo que hacemos en nuestra vida confiamos en que papá, mamá o alguien, el trabajo, la escuela, alguien nos va a mostrar y a enseñar. Pero dice, sin fe es imposible agradar a Dios, pero esa fe va a generarse, dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Si usted cree en Dios, tiene que estar convencido que lo que Dios dice es real. Tiene que creerle a Dios porque sin esa fe es imposible agradar a Dios. Ahora bien,
Mire cómo es Dios de maravilloso, siendo nosotros tan incrédulos, siendo nosotros tan inútiles en nuestra relación personal, espiritual con Dios. Dios no solamente nos está motivando, nos está enseñando, nos está guiando para que creamos en Él, sino también nos dice, Él es galardonador de los que le buscan. Sabe que yo me siento muy feliz, yo me siento muy gozoso porque a pesar de lo que soy, siempre estoy consciente que Dios es galardonador de los que le buscan. Entonces, cuando nos sentimos tristes, cuando nos sentimos solos, cuando tenemos una necesidad o cuando queremos compartir un gozo, una alegría, tenemos que dárselo al Señor. Tenemos que confiar en el Señor y ¿sabe qué? Dios nos bendice todos los días. Pero dice que Él es galardonador de los que lo buscan. Hermano, hermana, amigo que me escucha, si usted quiere tener más, si usted quiere tener más bendición económica, física, espiritual, como usted quiera, no tiene más que buscar a Dios. Y Dios dice que es galardonador, o sea, le da un regalo porque usted lo está buscando de corazón y con fe. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que la fe comienza con una comprensión de quién es Dios. Tenemos que reconocer que es el único ser supremo que merece la honra, la gloria, el respeto, que merece fidelidad de parte de nuestras vidas. Dios no es aquel con quien yo voy a jugar todos los días, Dios no es aquel con quien yo voy a decir, bueno, Él está conmigo, pero yo creo que yo voy a hacer lo que quiera. Tenemos que confiar, tenemos que comprender ese ser tan superior que está a nuestro lado, que ha prometido darnos vida, pero que merece todo el respeto, toda la honra y toda la gratitud de nuestras vidas. También creemos en que Dios es bueno, que es justo, que es amoroso y todopoderoso. Eso lo creemos. Pero el problema es que cuando empezamos a enfrentar aflicción, nos olvidamos de Él. O cuando empezamos a tener bendiciones en abundancia, nos olvidamos de Él. Creemos muchas veces que es porque somos buenos, porque somos sabios, creemos que es porque Él está conmigo, es que yo voy a hacer todo lo que tengo que hacer. Tenemos que mantener una buena relación y ese es el carácter de Dios. Mire, el ejemplo que el Señor nos da en la palabra, los hemos visto, hombres que Dios ha usado de fe, y en este caso nos da de ejemplo a Abraham en cuanto al carácter de Dios. Génesis 15:6 dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham le creyó a Jehová. Ahora yo le pregunto, Dios, ¿usted cree en Dios? ¿Usted cree en Dios? ¿Realmente lo que Dios le diga usted está dispuesto a hacer? Abraham lo mandó y le dice en Génesis 12, anda, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Ni siquiera le dijo a dónde, solo camina, yo te voy a mostrar. Y él le obedeció, le creyó. Muchos de nosotros en este ejemplo podemos decir, yo le creo a Dios. Yo estoy convencido que amo a Dios. Pero si Dios le dijera en este momento, hijo, deja tu trabajo, agarra tu familia, agarra tus cosas y vámonos. Te voy a mostrar un lugar, no sé dónde es, pero te lo voy a mostrar. ¿Usted lo haría? Sí, yo creo que hoy, sabiendo que es aquí mismo, sabiendo que podemos servirle a Dios dando 1 o 2 horas de nuestro tiempo, no dejando trabajo ni parentela, sino 1 o 2 horas de nuestra rutina en esta tierra, no estamos dispuestos a hacerlo. El Señor necesita de nosotros, no. Nosotros somos los que necesitamos servir a Dios. Pero hermanos, yo creo que para que nosotros le creamos a Dios, necesitamos esa fe que nos transforma, para que estemos dispuestos a darle nuestra gratitud a Dios cada momento a través de nuestro servicio. Y ese fue Abraham. Un personaje tan hombre como nosotros, pero que puso su fe y su confianza en el Señor. Ese es el carácter de Dios. Ahora también podemos creer en las promesas de Dios, porque sabe que Dios es un Dios de promesas. Si usted estudia la Biblia, hay tantas promesas que el Señor tiene para nuestras vidas. Usted puede leer la palabra de Dios y las promesas que están ahí son para usted y para mí. ¿Qué significa la palabra promesas? Promesas es una palabra dicha que se cumple. Puede ser una promesa de acción, una promesa de gratitud, una promesa de servicio, pero que se cumple, que siempre va a estar presente. Mire qué dice 2 Corintios 1:20.
Dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Usted se ha dado cuenta muchas veces cuando predicamos la palabra, cuando el Señor dice algo, lo primero que preguntamos es ¿quién dice amén? O si usted está de acuerdo cuando oye algo, usted dice amén. Y eso lo que está haciendo es abriendo la ventana para que eso se cumpla. Cuando usted dice sí, yo voy a servirle al Señor, sí, yo voy a estar ahí, yo quiero hacer esto para el Señor, sí, ese sí es algo que Dios va a cumplir en su vida cuando lo ve, que es para honra y gloria de su nombre. Por eso, hermano, aparte del carácter de Dios, tenemos que confiar en las promesas de Dios. El problema que nosotros tenemos, si yo le pregunto a usted, ¿cuántas promesas tiene de Dios hoy? ¿Cuáles promesas están escritas en la palabra de Dios que Dios quiere cumplir en su vida? No le puedo asegurar, no le puedo decir 100%, pero casi puedo comprobar que muchos de nosotros, los hijos de Dios, no tenemos una promesa de parte de Dios a nuestras vidas. Y no es que no la tengamos, es que no la recibimos y no la creemos. La Biblia está llena de las promesas de Dios para sus hijos. Cuando creemos, caminamos en esperanza y seguridad. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa esperanza y seguridad? Que Dios está con nosotros, Él cuida de nosotros, no importa dónde vayamos, no importa dónde estemos, no importa qué enfermedades estén alrededor nuestro. Cuando Dios cumple su promesa en nuestras vidas, las hace. Y nos damos honra y gloria a Él. Pero hermanos, ¿qué dice Éxodo 3:2? Veamos en cuanto a esto. Y él respondió, ve porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Esta fue una promesa muy preciosa que Dios le hizo a Moisés. Y le dice, ve porque yo estaré contigo. ¿Cuántas veces usted ha oído del Señor esto? Hijo, te llamo, quiero que me sirvas, pero no te preocupes, yo estaré contigo. En el mundo tendremos aflicción, la tendremos. En el mundo mire a Abraham, cuando llegó a la tierra que Dios le prometió, no fue que salió un año y tomó posesión de ella. Mire cuántos años, cuántas generaciones pasaron para que tomara posesión de la promesa. Sin embargo, Abraham le creyó. Hermano, hermana, amigo, ¿cuántas promesas tiene Dios que le ha dicho a usted? Ve, yo estaré contigo. Yo haré de ti una nación, o yo haré de ti una familia, o yo haré de ti un siervo fiel que me sirva, que dé honra y gloria a mi nombre. Yo creo que usted y yo hemos recibido muchas promesas de Dios, pero no las hemos hecho nuestras. Solamente las vemos, las oímos, pero no las esperamos, las dejamos pasar. Hermanos, es importante que ustedes y yo podamos recibir las promesas de Dios. Hay muchas promesas en la palabra de Dios de las cuales Dios quiere bendecir a sus hijos. Ya sabemos, ya conocemos el carácter o tenemos una idea de lo que es el carácter de Dios. Ya sabemos las promesas, aunque más adelante quizá vamos a conocer algunas. Hemos conocido algunas ahora aquí en la palabra, pero también tenemos que estar seguros que para poder tener una fe que transforme nuestras vidas, también tenemos que creer en la dirección de Dios. ¿Sabe que yo era uno? Quizá hasta la fecha todavía lo hago, pero cuando pedimos la dirección de Dios, muchas veces oramos, si es que oramos, o muchas veces decimos, yo voy a hacer esto y Dios va conmigo y nos tiramos a hacerlo. Cuando ya estamos en el camino, decimos, Señor, ayúdame, Señor, tú estás conmigo, pero nunca nos tomamos el tiempo para preguntar si era eso lo que Dios quería que hiciéramos. Cuando Dios manda, cuando Dios confirma, cuando Dios promete protección, es cuando Él nos dice qué quiere que hagamos específicamente para Él. Si usted se da cuenta, Abraham le creyó a Dios cuando lo mandó a dejar su tierra y su parentela. Moisés le creyó a Dios cuando lo mandó a sacar al pueblo, a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Ahora,
¿Cuál es el camino? Mire, vemos también aquí otra advertencia que Dios está haciendo a usted, a mí. Nos lo está haciendo personalmente. Creer en la dirección de Dios. Un ejemplo está en Proverbios 3, 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Analicemos un poquito el versículo. Otra vez. Mire, fíate de Jehová de todo tu corazón. Él lo está diciendo de esta manera. Fíate de Jehová con todo tu corazón. Pon tu corazón en las manos de Dios. Deja que Dios moldee, deja que Dios guíe, deja que Dios dibuje el camino que ha de llevar tu vida, a tu familia. Confiemos en Él completamente. Si nosotros tenemos hijos pequeños o ya adolescentes y venimos y le decimos a nuestros hijos, si ustedes todos están libres el fin de semana, nos vamos a ir en el carro, nos vamos a ir al mar y vamos a ir a pasar un fin de semana precioso, a nadar a la orilla del mar, a conocer. Si sus hijos creen en usted, yo le aseguro que ese viernes ya están todos con su equipaje listo, preparados para el viaje. Usted no puede decirle, ¿saben qué? Es que ya tengo otro compromiso. Es que me voy a ir por motivo de trabajo. Ya no puedo ir. Usted no puede hacer eso porque usted les ha prometido a sus hijos que los llevaría a pasear. Lo mismo es el Señor. Cuando dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, no dudes. En ningún momento Dios nos va a fallar. Si Él dice, ve, vamos. Y si Él dice, quédate, nos quedamos. Pero confiemos en Jehová de todo tu corazón y dice, no te apoyes en tu propia prudencia. Somos muy buenos a veces los seres humanos, especialmente los que a veces tenemos una especialidad o los que a veces tenemos una profesión y nos sentimos como que pues somos los mejores. Nadie más sabe lo que yo sé, o todo el mundo que está a mi alrededor o las personas que están a mi alrededor no saben lo que yo sé. Entonces confiamos en nuestra propia prudencia. Porque actuamos de acuerdo a nuestros criterios, vamos y venimos, hacemos de acuerdo a nuestros criterios y nunca nos tomamos el tiempo para preguntarle a Dios qué es lo que Él quiere que hagamos. Reconócelo en todos tus caminos, a donde vayamos, escuela, trabajo, familia, donde estemos, iglesia, tenemos que reconocer que es el camino que Dios tiene para nosotros. Ahora la pregunta es ¿por qué? Porque mire, Él termina diciendo el proverbio, Él enderezará tus veredas. ¿Qué significa? Andamos en un camino retorcido. Andamos en un camino extraviados. No estamos haciendo las cosas que Dios quiere que hagamos. Estamos en un camino incorrecto. Y Dios nos dice entonces que Él va a enderezar. No va a decir que nos va a mostrar el camino correcto, sino que lo que está diciendo es que estamos en un camino incorrecto. Y que entonces Él va a enderezar nuestras vidas, va a enderezar nuestra fe, va a enderezar nuestra forma de ser y de relacionarnos con Él para que nosotros podamos tener una senda correcta. Pero eso es, creerle a Dios significa entonces tener una vida reformada. La fe implica confiar en Dios incluso cuando no comprendemos el camino. ¿Qué quiere decir entonces, hermanos? Que tenemos que confiar en Dios incluso cuando no conozcamos el camino. Puede ser que no tengamos ni la menor idea de que Dios quiere llevarnos, nos está llevando a algún lugar, pero nosotros no tenemos ni idea de a dónde vamos y entonces necesitamos estar seguros que no importa a dónde vayamos, Él va con nosotros. Y el mejor ejemplo que Dios pone en cuanto a la dirección de Dios lo pone en Josué 6.2. Usted puede leer todo el capítulo, pero en Josué 6.2 dice, mas Jehová dijo a Josué, mira, yo te he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Si usted conoce la historia y si no, déjeme decirle, Jericó era uno de los castillos o uno de los pueblos más fortalecidos en esa época en Canaán. Sus muros eran grandísimos, como piedras de 40 centímetros de ancho. Imagínense cómo iba a botar ese muro. Sin embargo, Dios le dijo, ve, que yo voy contigo. Y yo lo he entregado en tus manos.
créame que si hoy nosotros, si nosotros estuviéramos hoy y Dios nos dijera, hijo, ve a Latinoamérica, o ve a Venezuela, o ve a Cuba, y lleva el evangelio, predica el evangelio. Yo ya entregué Cuba a tus manos, o ya entregué Venezuela o Nicaragua en tus manos, ve y evangelízalo. ¿Cuántos diríamos amén? Como yo de aquí, estoy en Estados Unidos, voy a ir a vivir a un país relativamente pobre? ¿Será que Dios quiere que yo vaya ahí? Y Él está diciendo, sí, ve. ¿Pero cómo? Allá no voy a tener carro, no sé si voy a tener casa, no sé si voy a tener comida todo el tiempo. Pero el Señor dice, ve, yo estoy contigo. Ya entregué a ese pueblo en tus manos. Hermanos, cuando hablamos de guerra, todos esperaríamos que Dios le hubiera dicho a Josué, ¿sabes qué? Toma estos tanques. En nuestra época, toma estos tanques de guerra, dispáralos y vas a destruir. Ahora tienen una fuerza poderosa y va a destruir Jericó. Sin embargo, el arma que Dios le dio fue, grita por 7 días. Grita. Y los muros se van a derribar. Hermano, Dios te está diciendo hoy, grita. Yo voy a ir contigo, yo voy a vencer todos tus temores. Yo voy a vencer todas aquellas faltas de inseguridad que tengas en mí, porque yo estoy contigo. Y por último, tenemos que creer en el poder de Dios. Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dios dice que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de las que pedimos. ¿Se da cuenta? Confiemos en el Señor, creamos en Dios. La fe nos recuerda que el poder de Dios no está limitado. 1 Samuel 17:45 entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, con lanza y jabalina, mas yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Esta mañana el Señor está diciendo, ve, yo voy contigo. No importa lo que quieras hacer, no importa lo que planees hacer, yo voy a enderezar tu camino, yo te voy a mostrar el camino a seguir y yo voy contigo. En el nombre de Jehová de los ejércitos, como dijo David, en el nombre de Jehová de los ejércitos, el rey de Israel, el rey de los escuadrones de Israel, Él va con nosotros, hermanos. Nosotros somos parte de Dios, somos hijos de Dios y Él nos ama. Creerle a Dios es creer en todas las promesas que Él tiene para nuestras vidas. Dejemos que Dios transforme nuestra vida espiritual. Dejemos que Dios transforme nuestras vidas para que nosotros podamos estar siempre dispuestos a amar y a servir y creerle a Dios. Oremos. Padre, te damos gracias. Bendecimos tu nombre, Señor, porque somos hombres y mujeres demasiado incrédulos delante de tu presencia, Señor. Queremos pedirte que bendigas nuestras vidas, que tú nos des conforme a las riquezas de tu gracia, Señor. Que tú inundes nuestras vidas, nuestros corazones, que podamos hacer y creer en ti, Señor. Como dijo el rey David en el Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Hazlo para cada uno de los que estamos aquí, de los que están huyendo en diferentes partes, Señor, que podamos tener ese corazón contrito y humillado, con la certeza y la promesa de que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bendecimos tu nombre, Señor, en Cristo Jesús, tu Hijo. Amén.